En este video te enseñaré el trazo, corte y confección de una falda godette. Mi nombre es Sonia y te doy la bienvenida a mi canal Zoecuel Patronaje y Costura. Hoy confeccionaremos esta falda de principio a fin. Te guiaré con el paso a paso para que lo logres. Si el video te gusta, deja tu like y comentario. También te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas de próximos videos. Empecemos ya. Aquí estoy preparada con todos los elementos para que empecemos un nuevo proyecto y sumemos más conocimiento y nuevas técnicas. Este proyecto es el de una falda con godets, pero antes de empezar veamos de qué se trata. Una falda con efecto godet es aquella falda recta a la que se le añade un vuelo adicional y ese vuelo se logra sumando una pieza triangular al patrón. A veces esa pieza triangular se separa del patrón y se corta en el mismo género de la falda o con otra tela de diferente textura para dejar muy visible ese vuelo añadido. Y en esos casos, esos triángulos que quedan a la vista se llaman nesgas o quillas. En los vestidos de fiesta o gala es muy usado este recurso. Porque dibuja la silueta, logra un efecto sirena si se quiere y permite todo el vuelo necesario o requerido. Distintas telas nos darán diferentes caídas y efectos. No es algo nuevo. Como ya saben, la moda se reinventa. El diseño con el godet y las nesgas es ilimitado y divertido. No solo lo encontramos en faldas, puede estar en chaquetas o incluso en mangas. Aquí las tres faldas tienen efecto godet. En las faldas de ambos costados, la pieza triangular queda añadida al patrón, por eso no se observa en la prenda. A las personas de cuerpos grandes les destaca la cintura, pero deben ser altas. Si son de baja estatura, no deben abusar del vuelo ni del largo. Aquí vemos en el centro una falda recta y a los costados la misma falda recta con godets. Pura elegancia. Entonces, esta es la falda que haremos a continuación. Vamos a hacer esta que tiene 3 paños en el delantero, 3 paños en el trasero. O sea, es una falda de 6 paños. La falda con godet es una falda base, una falda recta cortada al hilo a la que se le añade vuelo. Vuelo es amplitud en la zona del ruedo y se comienza así. Vamos a comenzar con un rectángulo. Necesitamos tomar la medida del contorno de cadera, del contorno de cintura, de la altura de cadera y del largo total. Las medidas que utilizaremos serán estas. Ustedes trabajarán con la suya. Contorno de cintura 72, contorno de cadera 100, altura de cadera 16 y el largo total 60. De esta línea para abajo se mide el largo total. En mi caso será 60 centímetros. Mientras más particiones tenga, más posibilidad de añadir vuelo tendremos. Esta falda siempre tiene que ser a la cintura, no puede ser tiro bajo,
porque queda mal. El largo, como quieran. Cortita, a la rodilla, bien larga, con cola, con cauda. Siempre que encontramos que se unen dos líneas, prolongamos un poquito más hacia afuera. De acá a acá es el largo, desde la cintura al largo deseado. El ancho del rectángulo va a ser igual a... Mi contorno de cadera era 100. Entonces voy a hacer esta cuenta. Contorno de cadera dividido 6. Porque son 6 paños. 3 paños adelante y 3 atrás. Entonces es una falda de 6 paños. Contorno de cadera, la medida con la que trabajo es 100 dividido 6. Si yo hiciera una falda con 4 paños adelante, 4 atrás, sería una falda de 8 paños. Entonces el contorno de cadera lo tendría que dividir en 8. En este caso es 6. Divido 100 dividido 6 igual a 16,6. Hay que colocar bien las escuadras para que el molde salga exacto. Mientras más paños tiene la falda, más angostito va a ser el molde. Ahora medimos la altura de cadera. Desde acá esta línea no entera, así con rayitas, es la altura de cadera. Ahora hay que hacer otra cuenta. El contorno de cintura también hay que dividirlo por la cantidad de paños que tiene la falda. Contorno de cintura es 72. Dividido 6, esa medida 12. A ver, miren a dónde la vamos a poner. Primero, acá, vamos a buscar la mitad. O sea, 16,6, esta medida, esta, 16,6 dividido 2. 16,6 dividido 2 da 8,3. Esa medida 8,3 pongo acá. A 16,6 busqué la mitad, 8,3. Y ahora esta medida mido la mitad para allá y la mitad para acá. Esta también hago lo mismo. 12 dividido 2. Entonces mido 6 centímetros para aquí y 6 centímetros para aquí. Luego, con línea entera, que lo voy a hacer en negro, marco por acá. Esta medida se logró haciendo contorno de cintura dividido 6. Y esto, el ancho del rectángulo, mide 1/6 de cadera.
podríamos poner aquí que esto es contorno de cadera dividido 6. En este momento es cuando vamos a agregar el vuelo. ¿Cuánto le voy a agregar? Lo que quieran. Puede ser 7 centímetros, 8 centímetros, lo que quieran. Le agregamos 8, en este caso, y lo haré del otro lado, la misma medida. Lo que agregué aquí, 8 centímetros. 8 centímetros. Esta línea, este punto, este y este, se pueden unir con una línea recta o con la regla curva. Puede ser así. Uso así de este lado y del lado así. Si utilizan esta regla para hacer esto, le va a dar un efecto muy bonito. Usándola así, hace que el movimiento se quede más a la orilla del ruedo, que no se vaya más para arriba. Pero si no, pueden hacerla en línea recta. No siempre, y acá es donde ustedes deciden, no siempre eso que le damos, esos triángulos que veíamos recién que se agregan o quedan a la vista, son estos. Que los podemos cortar y hacerlo en otro tipo de tela, de otra textura. En este caso no, se va a cortar todo el mismo molde y no se van a observar los triángulos, se va a observar el vuelo añadido, eso sí. Ese vuelo añadido es esto, el triángulo. Puede partir desde la cadera, desde más abajo, porque yo puedo decidir, no, la voy a hacer desde acá y usarlo desde donde quieran ustedes. Incluso puede ser desde la misma cintura, desde acá, desde la misma cintura. Pero si lo hacemos desde la misma cintura, lo voy a hacer de este lado. Si lo hacemos desde la misma cintura, lo que pasa es que la falda ya no queda ajustadita a la cadera. El movimiento ya no solamente es en el ruedo, sino que se mueve toda la falda, incluso va a quedar suelta en la cadera. Pero eso es lo que no sé, lo que está buscando el diseño de ustedes, lo que quieren lograr. A veces desde la cintura, a veces de la cadera o más abajo o a partir de la rodilla. Ese punto de partida lo eligen ustedes. Puede ser de la cintura, de la cadera, donde quieran. Pero siempre hay que tener en cuenta que si van hacia abajo, que pueda caminar la persona. Que no ajuste. La persona tiene que poder caminar, porque si lo hacemos desde la rodilla, no quede muy justo, porque si no la persona no se va a poder mover. Más adelante veremos cómo se hace una falda sirena y ahí explicaré cómo manejar esa circunferencia alrededor de la rodilla. Pero este sería el molde de una falda de 6 paños con efecto godet. Es muy sencilla. Y ese es el molde y ya se acabó. Así de simple. Es una falda. ¿Sí? Una falda de 6 paños. O sea, que este molde se debe cortar por 6. Y se corta al hilo. Una línea vertical y ponemos corte al hilo. Falta algo que es muy importante, porque si no va a dar defecto. Esta misma medida, desde el ruedo hasta donde
partió, donde comienza este triángulo, hay que tomar la misma medida y el centímetro va corriéndose así. Esa medida es desde este punto hasta acá. Hago varios puntitos y después lo completo con el lápiz. Si yo no le quito este pedacito, va a dar un defecto que después es muy difícil de corregir en la prenda. Del otro lado se hace lo mismo. Así. Ahora vamos a cortar el molde. O sea, se hace un solo molde y se corta por 6. Si tuvieran una cortadora, sí, pero si es con tijera, se corta de a 2 paños. Y este es el molde, ya terminó. Es fácil, sencillo. Y les cuento que yo voy a confeccionar la falda en una escala de 1/2 para que se entienda mejor. Ya hice mi patrón, pero ustedes lo harán con sus propias medidas y recuerden que si tomamos bien las medidas, nada saldrá mal. A esta falda la voy a hacer en este casimir de verano, tiene poliéster. Quiero hacerlo en este género a rayas para contarles cómo se trabaja con telas a rayas. Aquí ya coloqué el molde sobre la tela, en tela simple porque es a rayas y esta cara de la tela es el derecho. El molde está colocado sobre el derecho de la tela. Ahora solo me resta hacer los márgenes y cortar. Ya corté una de las 6 piezas de mi falda. Yo corté esta pieza en tela simple porque es a rayas. Este es el derecho de la falda, como vimos recién. Luego de cortar, hice un hilván indicativo o bastilla que consiste en puntadas de 1 centímetro y espacios de 1 centímetro sin traba al inicio ni al final del trabajo, dejando un hilo así largo en cada extremo. Ese hilván indicativo bastilla lo hice desde aquí, el contorno exacto del patrón para dibujar el patrón sobre la tela hasta terminar acá, hasta terminar aquí. Cuando llegué acá no doblé para acá, eso no se hace. Se sigue hasta terminar la tela. En la cintura comienzo desde aquí hasta aquí. En el otro costado desde acá hasta terminar la tela. Lo mismo en el ruedo desde aquí hasta aquí. Si hacen la falda en tela lisa, lo deben hacer sobre tela doble y en vez de hacer un hilván indicativo bastilla, deberán hacer hilván flojo. Luego también hice marcas de color en 2 colores distintos. Las marcas de color se deben hacer con hilo de algodón y de color claro. Utilicé un color lila para señalar la altura de cadera y un naranja claro en los puntos de referencia. Mis puntos de referencia son donde están las rayas en los costados. También hice una marca de color en el centro del ruedo, también en el centro de la cintura de esta pieza. Todo eso me va a ayudar a hacer un armado exacto de la prenda. Tenemos que quitar los alfileres del molde y si hicieron hilván flojo, deben abrir el hilván flojo para separar y cortar esos hilos de los hilvanes flojos para separar esas 2 piezas. Luego que tenemos las piezas así, donde se ve
el dibujo de la pieza con el hilván indicativo en mi caso, las marcas de color. El paso siguiente, hacer descansar la pieza antes de armarla. Esto se hace siempre que cortamos una pieza al bies o que tenga una zona al bies u orientada al bies, como en este caso. Esta zona está orientada al bies y eso va a llevar a esta pieza a que se deforme, tal vez no, eso depende de la tela. Por eso tenemos que colocarla así en una percha, colocarla en un perchero que cuelgue durante 24 horas y depende de la tela se va a deformar o no. Eso hacemos para cualquier corrección, hacerla antes del armado. Aquí haciendo la primera prueba de la falda, pero veamos el proceso para llegar hasta aquí. Lo último que vimos fue cuando colocamos cada una de las piezas con alfileres, las doblábamos así en una percha colgada en el perchero, esperando por 24 horas que esta zona, en ambos costados, en la zona del ruedo, en los extremos del paño, se estire o se deforme. Lo hará porque esa zona está orientada hacia el bies. Lo hará más o menos, depende de la tela. Si cortamos las piezas y no hacemos ese paso y las unimos entre sí, lo hará de todos modos, más o menos, y hará un defecto en esta zona, en la unión de los paños en esta zona, con defectos en líneas horizontales que queda muy feo al unirse. Por eso es mejor que lo haga con las piezas descansadas. Las piezas pueden descansar por 24 o 48 horas, pero todas las piezas de la falda lo deben hacer por el mismo lapso de tiempo. Una vez que tenemos las piezas ya descansadas, hay que comprobar cuánto se deformaron para corregir el ruedo en esta zona. Voy a tomar la medida. Desde mi marca de color, en la altura de cadera, hacia el ruedo, en forma recta tiene que estar el centímetro. Yo a la marca esa no la hice porque mi tela es a raya y las rayas me ayudan, pero si no, deberían hacer una marca muy importante en color de este punto y de este, en un extremo y el otro en la base del rectángulo. Entonces tomo desde mi base del rectángulo hasta la altura de cadera y voy a ver si se ha deformado. A lo mejor no. Entonces voy levantando el centímetro. Yo primero tomo esa medida. La mía es 19,9 milímetros. Levanto el centímetro y lo vuelvo a colocar. 19,9. Ya se empieza a mover y voy haciendo una marquita. Y eso es lo que se ha deformado mi falda. Ahí. A continuación se hace un hilván indicativo por esa marca de tiza. En mi caso será en esta marca de tinta. Voy a hacer un hilván indicativo de color. Hice un hilván indicativo en color verde claro, con la temperatura adecuada para la tela, en mi caso un poco baja porque tiene poliéster. Voy a pasar por aquí para quitar la marca de tinta. Ya salió la marca de tinta y quedó la marca del nuevo hilván. La de arriba es la marca del nuevo hilván. Mi nuevo ruedo es el de arriba y la tinta salió con el calor de la plancha. Si usamos estos marcadores para hacer este trabajo, cuando planchamos no tenemos que estirar así, tenemos que asentar para no deformar. Recuerden que no está cosido este paño
y podemos deformar con el mismo calor de la plancha. O sea, así. Aquí ya tenemos la falda armada. Lo hice después de corregir en la zona del ruedo lo que se hubiese deformado en la parte del evasé de cada paño. Luego uní cada paño entre sí con un hilván fijo de color naranja. Lo hice en color naranja para que ustedes puedan ver, pero debe hacerse con hilo de hilván blanco. Aquí está, este es el revés y aquí está el derecho de la falda. Mi falda es de 6 paños, pero acá tengo 5 unidos entre sí porque el sexto, el último, quiero hacerlo ahora para que ustedes puedan observar. Para unir las piezas de la falda debemos enfrentar los derechos de ambos paños y la primera alfiler debe ingresar por la intersección de hilos de hilván indicativo que tenemos en la cintura, aquí, y debe coincidir con la intersección de hilos del otro paño. La alfiler luego debe salir en forma horizontal con respecto a la cintura. Las alfileres, si se puede, deben ser delgadas para hacer este trabajo y cortas. Siempre deben, cuando se unen paños, debe hacerse de esta manera, pero en esta falda aún más para que los paños no cambien de tamaño y sean todos iguales, deben ser todos iguales. La segunda alfiler es en la zona del ruedo, en esa intersección de la corrección del ruedo. La alfiler también debe salir en forma horizontal. La tercera alfiler, que es muy importante, es la altura de la cadera. Tiene que coincidir con la otra. Y luego mis alfileres serán a donde he hecho marcas de color, en mi caso, para que coincidan las uniones de las rayas. En otro caso será a donde coincida la unión de una flor. Y así haremos con todas las marcas de color que tengamos a lo largo de la unión de los paños, para luego hacer el hilván fijo. Voy a hacer el hilván fijo con color naranja para que se vea bien, pero ustedes con hilo de hilván blanco. Comienzo desde aquí. Siempre un hilván fijo comienza desde la cintura para abajo en una falda. Tengo que seguir el camino de esos hilvanes indicativos. En mi caso, si hubiesen cortado la falda en una tela lisa, serían hilvanes flojos. Sigo ese camino y hago una puntada hacia atrás para hacer un atraque. Este atraque debe estar bien firme porque la clienta va a hacer presión cuando la midamos, cuando hagamos la primera prueba. Por lo tanto, una vez que hicimos esa vuelta atrás, pasamos por debajo de la puntada, luego por ese rulo de hilo y fijamos bien, tiramos hacia abajo, hacia el ruedo. Las puntadas y los espacios deben ser de medio centímetro en este hilván fijo. Y sacamos la primera alfiler, que es la de la cintura, y pasamos por esa intersección donde estaba la alfiler. Justo ahí hacemos una puntada hacia atrás. Cada vez que encontramos un alfiler y la sacamos, en el lugar a donde estaba esa alfiler hacemos una puntada hacia atrás. Eso es porque justo en esos puntos donde colocamos alfileres necesitamos que se respeten. Por ejemplo, en este caso, la cintura
la altura de cadera, las marcas de color, como en este caso la unión de esas dos rayas. Porque si no hacemos esa puntada hacia atrás como hice acá, al pasar la máquina va a hacer que una de las piezas, sobre todo la de arriba, camine más rápido que la de abajo y se muevan los puntos. Entonces, al hacer una puntada atrás, esta intersección de los hilos, por ejemplo, quedará intacta como queríamos, como la ubicación del alfiler. Ahora a continuación avanzamos con puntadas de medio centímetro y espacios de medio centímetro. El hilo no debe estar esta puntada muy tensa ni muy floja, lo suficiente como para que lo sostenga la tela, y avanzamos. No debemos hacer esto, porque de esa manera tomaríamos menos telas de abajo y más de arriba y los paños se moverían. La aguja tiene que entrar y salir en forma vertical. Todo esto tenemos que seguir, y cada vez que encontremos un alfiler, como en este caso, haremos una puntada hacia atrás. Avanzamos y hacemos una puntada hacia atrás hasta el final, que termine aquí. Lo que hice a continuación fue cerrar el costado y dejar una abertura para el cierre. En este tipo de falda, un cierre de 18 centímetros estará bien. El paso siguiente es hacer la bajada de cintura. Primero haremos la bajada de cintura trasera. Este es el frente, como ya les dije. Se debe hacer del lado revés de la falda, pero para que no molesten las costuras y sea más claro, lo haremos de este lado, del lado derecho. La bajada de cintura trasera, cuando es a la cintura, es de 2 centímetros. Desde la cintura trasera, o sea, hay que buscar el centro y medir 2 centímetros hacia abajo. Y acá la regla tiene que tocar los hilvanes en la cintura. Acá la regla toca los hilvanes de la cintura. Y acá la regla tocará esa marquita de color o alfiler, porque ese alfiler marca los 2 centímetros que hay hasta los hilvanes de la cintura. Y ahí marcaré con tiza. Para hacer desde el alfiler hacia el otro lado, giraré la regla curva, y acá, como está la abertura del cierre, será hasta la intersección de los hilos. Y marcaré con tiza. La bajada de cintura trasera se hace midiendo de extremo a extremo sobre los hilvanes indicativos que hay en la cintura y buscamos la mitad. No importa de cuántos paños sea la falda. Y mido desde este punto para abajo 2 centímetros. Luego coloco la regla curva y marcaré hacia allá. La regla curva se ubica así. Y en esta zona de la regla curva apoyo sobre los 2 centímetros. Y este otro extremo va apoyado, el otro extremo de la regla va apoyado en este punto. Entonces, en la bajada de cintura trasera es de 2 centímetros. Puede ser de 1,5, pero no más de 2. Esta es la trasera. ¿Sí? Para hacer la bajada de cintura trasera, bajo los 2 centímetros, yo ya lo había bajado de antes, esto ya está hecho, pero para hacerlo para el otro lado tengo que dar vuelta la regla curva.
¿verdad? Y esta zona la apoyo ahí en los 2 centímetros. Y esta otra zona de la regla la apoyo en este punto para hacer la bajada de 2 centímetros. De la misma manera se hará para hacer la bajada de cintura delantera. Lo que cambia es que la bajada de cintura delantera 1,5 centímetros como máximo. Puede ser de 1 si quieren. Cualquier cosa pueden medir a la clienta y después modificarlo para que sea de 1,5 centímetros. Porque si nos pasamos no se puede arreglar. Entonces podríamos hacer en el trasero de 1,5 y de 1 en la delantera y en el momento de la primera prueba corregir. Cuando hayamos marcado la bajada de cintura, tanto en el delantero como en el trasero, desde este punto de intersección de los hilos hasta este otro lado costado de la cintura, en esa bajada de cintura de tiza tenemos que hacer un hilván indicativo con hilo de hilván. Y luego medir desde esa bajada de cintura 1 centímetro o 1,5 centímetros hacia arriba de margen de costura y cortar el sobrante. Y ya está lista para que se pruebe la falda a la clienta. Cuando la probamos, esta zona, que es la destinada al cierre, esta parte tiene que estar abierta y esta, que es la del frente, tiene que estar doblada hacia atrás. Colocar muy bien esta línea de cintura con un alfiler, así. Estamos probando, esto lo estamos haciendo en la clienta, ¿sí? Estoy explicando cómo hay que probar la falda. Y esa abertura, todos estos hilvanes que están acá, tienen que estar bien en el doblez y apoyados sobre esos otros hilvanes de la abertura. Y vamos poniendo alfileres. Bueno, una vez que pusimos los alfileres en el costado, puede ser que le quede grande o le quede chica. Y les explico qué tienen que hacer. Porque lo principal, nuestra preocupación, es que los paños no cambien de tamaño. Y si le queda grande o chica, tenemos que arreglar y que sigan teniendo el mismo tamaño cada paño. Vamos a suponer que le queda grande. Vamos a poner un alfiler así, a donde necesite la clienta. Tendremos que observar hasta dónde le queda grande. Y decimos hasta acá. Se los voy a achicar hasta acá. Ustedes deciden. Y ponen un alfiler horizontal solamente para señalar hasta dónde voy a achicar, porque le está quedando grande. O puede ser más abajo, donde ustedes quieran. Tenemos que tomar la medida con el centímetro de esa distancia. Y tiene que ser exacta, lo más exacta posible. Luego tomar la medida desde los hilvanes, desde la cintura hasta acá y tomar nota. Por ejemplo, anotaría, vamos a suponer que esta distancia es 1,7. Bueno, 1,7 pongo quitar cintura. Y esta distancia desde este alfiler hasta abajo mido y son 8 centímetros. Yo tengo estas dos alfileres. Tengo que tomar nota porque puede ser que cuando las saque, los alfileres se pierdan y voy a perder el dato más importante que tenía. Entonces, por eso hay que tomar nota cuando la clienta está. ¿Y cómo hago para que los paños no se modifiquen? Lo que tengo que hacer es esa medida de 1,7 que tengo que quitarle en la cintura, lo tengo que dividir
1,7 dividido por la cantidad de paños que tengo. Si mi falda es de 6 paños, voy a dividir 1,7 dividido 6. Me da 0,28. Son casi 3 milímetros. Entonces, ¿qué haré? Voy a ir del otro lado. En cada paño mediré. A ver acá. Mediré los 8 centímetros hacia abajo. Y desde acá para acá mediré con el centímetro 3 milímetros. Hacia adentro. Luego, con una regla y una tiza, uniré ese alfiler con esta y trazaré una línea. Y eso será lo que le entraré en cada paño. También lo tendré que hacer en este, en todos, incluso en donde está el cierre. En el cierre, no importa si acá he dejado 18 centímetros, mediré 8, si era 8 lo que había marcado antes. Los 3 milímetros marco acá, de acá para adentro, siempre para adentro. 3 milímetros marco con una tiza y así entro. Así gasto esa cantidad de centímetros que le quedaba grande a la clienta, que era 1,7. Acá en la abertura lo tendré que hacer de los dos lados. 3 de este lado y 3 de este lado. 3 milímetros y 3 milímetros. Y acá también, en cada paño. Eso es cuando queda grande. Cuando queda chica, se hace exactamente lo mismo. Pero si la clienta, si está todo bien, ya podemos empezar a coser. Por eso es muy importante tomar bien las medidas, porque nos ahorran muchísimo trabajo y aunque hagamos buenas correcciones, no va a ser como al principio, como habíamos puesto los patrones sobre la tela. La medimos, en la primera medida la medimos sin doblar, sin hilvanar el ruedo, porque queremos ver la caída de la falda, cómo le sienta a la clienta. Por supuesto que una vez que hayamos corregido y visto cómo le queda la cintura en la cadera, doblaremos con alfileres uno de los paños, el del frente, para que ella vea. Y ojalá que no pida que la cortemos ni la alarguemos, porque ya saben que nos modifica todo el base que hemos logrado en nuestro diseño. Está cosida y están planchadas las costuras. Uní todos los paños, salvo el del costado, aquí donde va el cierre. Esta unión todavía no está cosida, se coserá cuando coloque el cierre. Tuve especial cuidado que en la unión de los paños coincidieran los dibujos. En mi caso, las líneas. Realicé la bajada de cintura de la parte delantera y está marcada aquí con hilo naranja. Los hilos blancos son la cintura inicial que tenía la falda. Y aquí vemos la bajada de cintura de la parte trasera, también con hilos de color naranja. Aquí quiero mostrarles el revés de la falda. Las costuras planchadas, abiertas, y también hecho el surfilado o puntada zigzag en el borde del margen de costura. Para planchar, para quebrar la tela, lo hice con plancha a vapor y luego asenté la plancha fría. Y volviendo a la bajada de cintura, cuando hice ese hilván de color naranja, no tomo
los márgenes de costura de cada paño. Con respecto a los márgenes de costura que debemos dejar en la unión de los paños, como mínimo puede ser medio centímetro y como máximo 2,5 centímetros. Y eso es para que no pierda el movimiento de la falda. Ese movimiento que le dimos agregándole los triángulos a esta falda godet. Tampoco tenemos que olvidarnos de bajar la tensión cuando hacemos el zigzag, porque influiría también en el movimiento. Lo que toca ahora es hacer desde los hilvanes indicativos de color naranja, marcar un nuevo margen de costura a 1 centímetro desde los hilvanes de color naranja hacia arriba y recortar el sobrante para luego hacer la vista en la cintura, porque esta falda no tendrá pretina, tendrá una vista interna. Ahora comenzaremos a realizar la vista de la cintura. Para ello tenemos que tomar la medida de la cintura de la parte delantera desde un costado hacia el otro. Podemos hacerlo con un curvímetro, colocándolo sobre los hilvanes, o también podemos hacerlo con 1 centímetro, usándolo de manera vertical o de canto para tomar así una medida exacta. Luego a esa medida la tenemos que dividir en 2. El resultado de dividir en 2 lo marcaremos sobre los hilvanes de la cintura con un alfiler, de tal manera que desde ese alfiler hacia un costado y hacia el otro tengan la misma medida. Ahora haremos una marca con hilo de color donde está ubicada el alfiler para poder retirarla. Y también haremos el mismo trabajo en la parte trasera. Ahora haremos el molde de la vista de cintura delantera. Doblaremos la parte de atrás hacia abajo y asentaremos solo la cintura delantera sobre un papel, con el derecho de la falda hacia arriba. Y colocaremos alfileres sobre los hilvanes de la cintura tomando tela y papel. Las alfileres deben estar muy seguidas para hacer un buen dibujo, un buen molde. Solo ponemos alfileres desde el costado hacia el centro de la falda. No debe haber ninguna arruga, la tela debe estar bien asentada sobre el papel. También tenemos que colocar alfileres sobre los hilvanes del costado, donde luego se coserá el cierre. Y ponemos una alfiler vertical justo donde está la marca de color. Y la última alfiler, desde la intersección de los hilos, se juntan los hilos de cintura con los del costado y va hacia arriba sobre los hilvanes de costura. Damos vuelta con el papel hacia arriba. Ahora hacemos marquitas al comienzo y al final de esos pedacitos de alfiler que podemos ver. Esta parte es el costado de la falda. Escribiremos aquí costado. Aquí está el centro de nuestra vista delantera. También haremos una flecha que indica cómo será cortada. Ahora sí podemos sacar alfileres. Ahora unimos todas esas rayitas que hicimos recién, dibujando así nuestra vista de cintura. En el centro dibujaremos una línea recta y mediremos el ancho desde esa línea hacia abajo. Recortamos. Para la vista trasera se realiza el mismo procedimiento. Aquí tenemos la vista delantera. Ahora vamos a cortar la vista delantera. Se hace sobre tela doble, sobre el revés de la tela. Aquí adentro está el derecho de la tela. Este, además de ser el doblez de la tela, es el hilo de la misma. Y entonces sí podemos empezar a cortar. Ahora haremos un hilván flojo desde aquí hasta el otro extremo,
también lo tendremos que hacer desde aquí hasta acá. Y aquí tengo las dos vistas ya abiertas. Aquí tengo la vista trasera y la vista delantera. A ambas ya le he colocado la entretela termoadhesiva por el lado revés. Antes de colocarlas en la cintura, a la vista trasera y la delantera, debemos de haber cosido el cierre en el costado izquierdo como habíamos previsto. Ya publiqué cómo se cose un cierre con una solapa, que viene muy bien para este tipo de falda, pero aquí le he puesto un cierre invisible. Cualquiera de las dos formas de colocar un cierre, con una solapa o invisible, o el que elijan, siempre tienen que tener cuidado de que también en la costura del cierre deben de coincidir los dibujos, en este caso mis líneas. Entonces, cosido el cierre, ya podemos colocar la vista trasera y delantera. La falda debe estar al derecho y la vista, por ejemplo, en este caso, esta es la parte delantera de la falda, la vista delantera, el derecho de la vista delantera debe enfrentarse al derecho de la falda. Y acá había hecho una marca de color que me indique el centro de la vista. El centro de la vista debe coincidir con el centro de mi parte delantera. Lo mismo haré con la parte trasera. Ahí me indica el centro de la vista trasera. También tengo una marca de color que me indica el centro trasero. Colocaré un alfiler. Luego esas vistas se unirán en el costado. Acá uno de los costados de la vista trasera y delantera, para luego unirla a la cintura. Tenemos que hilvanar y coser por este camino de alfileres para que la vista quede unida a la falda. Luego doblamos la vista hacia el lado revés y así quedará nuestra cintura, a la que le podemos hacer un pespunte bien cerquita de la orilla de la cintura. Y por el lado revés solo restaría hacerle un sulfilado o puntada zigzag a la vista. Terminamos la falda cosiendo el ruedo. Otro proyecto terminado que espero pongan en práctica o que las técnicas utilizadas les sirvan para sus propios trabajos. Nos encontramos muy pronto en un nuevo proyecto. Fue como siempre un placer. Cuídense y muchas gracias. Chao.